a la actividad que se organizó para el día de hoy. Ahí antes que nada una participante preguntaba si se podía grabar el Zoom. Sí, lo vamos a grabar, para que se queden tranquilos. Estábamos terminando de acomodar los últimos detalles técnicos, pero ya estamos en condiciones de arrancar. Formalmente le damos la bienvenida, buenas tardes a cada uno. Vamos a dar comienzo entonces a la actividad que organizó el Instituto de Derecho Eclesiástico para el día de hoy. Desde el Instituto, en el marco de un contexto actual, se pensó organizar este encuentro porque creemos y estamos convencidos que la temática que se va a abordar puede generar interés no solo en personas de manera individual, sino también en familias incluso, y al mismo tiempo puede generar varios desafíos a futuro. Hablamos de lo que es el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones y el derecho de los hijos a ser educados por sus padres. Hoy en la tarde quien nos va a ilustrar con su conocimiento va a ser el doctor Octavio Loprete. No obstante, previo a presentarlo, nos gustaría darle la palabra al señor decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina, el reverendo padre doctor Ricardo Daniel Medina, para que dé unas palabras de presentación e introducción. Buenas tardes. Padre. Solamente agradecer al doctor Octavio Loprete, que es el presidente del IDEC, esta actividad. Parece muy, muy importante el tema, no le quiero quitar tiempo a él y a ustedes por participar de esta actividad, ¿no? Sabemos todo lo importante que es el derecho de educar a los hijos en nuestras propias convicciones, y más en este momento. Yo creo que el doctor que está en estos temas seguramente algo dirá. El derecho a educar mismo, ¿no? Que ha estado cuestionado ahora con la presencialidad, la no presencialidad, hasta qué punto a veces la no presencialidad es prácticamente a algunos la privación del mismo derecho de educación, ¿no? Más allá de lo justificado que puede estar en un determinado momento, sabemos que muchos niños no han tenido, y jóvenes no tienen acceso a la educación, ¿no? A ninguna educación, dado algunas circunstancias. Y creo que también el derecho trasciende, ¿no? Trasciende lo que es esta situación particular que estamos viviendo, ¿no? Pero vemos cuestiones tan importantes, ¿no? En la educación sexual, en el tema del aborto, en el de la familia, la ideología de género, estas cuestiones que van avanzando a pasos agigantados y que a veces no hacemos nada porque tenemos cierto sentido de que no está bien, de que no lo queremos para nuestros hijos, pero no lo podemos fundamentar, no tenemos a veces esa formación, y creo que el primer deber de todos es formarnos en estas cuestiones y formar también no solo a los padres, ¿no? Formar a los docentes y exigir, ¿no? Exigir en las instituciones donde están los niños que estas cuestiones se traten. Creo que este derecho del que se está hablando ahí, derecho de los padres, es un derecho que a quienes también como iglesia nos afecta la parte de la obligación, ¿no? No solo el derecho, sino la obligación de formar y nosotros poder dar respuesta a los padres. El doctor Loprete lo va a poder hacer muy bien, porque es padre de 5 hijos, está en ambiente también de colegios, es canonista, así que creo que él va a poder tratar muy bien el tema y no le quito más tiempo. Nuevamente gracias al doctor Loprete, al doctor Karim Haddad, que está moderando, y a ustedes que se han hecho tiempo para participar en este tema, que dice realmente muy bien. Muchas gracias. Gracias, padre, por las palabras. Ahora sí, también con la misma intención que el padre Daniel Medina, sin ánimo de quitarle mucho tiempo al doctor Loprete, únicamente presentarlo
¿sí? Yo creo que además de la amplia experiencia que posee en el tema del cual nos va a hablar, sepan que Octavio es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Católica Argentina, es profesor en las facultades de Derecho y de Derecho Canónico también, en la misma casa de estudios, es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, actualmente es el director del Instituto de Derecho Eclesiástico, es socio fundador y expresidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, es socio fundador y ex integrante de la comisión directiva del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Se desempeñó durante varios años como asesor en la Secretaría de Culto de la Nación, integra la Sociedad Argentina de Derecho Canónico e integra el International Consortium for Law and Religion Studies. Solo algunos puntos de lo que es el currículum del doctor Loprete. Creo que a partir de lo mencionado uno puede tener la certeza de que hablará con conocimiento de causa. Ahora sí, Octavio, te paso la palabra. Una última indicación, sepan que al finalizar la ponencia se abrirá un espacio para preguntas. Lo que proponemos es que en el chat vayan formulando las mismas y al finalizar se las haremos al doctor para que las pueda contestar. Gracias. Muy bien, buenas tardes. Lo primero es un agradecimiento a todos ustedes, los participantes, por estar acá. Sé que cada uno tiene sus obligaciones y a veces cuesta estar presente. Agradezco también al doctor Yadat por la moderación y por supuesto al reverendo padre Medina, el doctor Medina, la acogida, digamos, en la Facultad de Derecho Canónico y también la presentación. Evidentemente se trata de un tema muy desafiante, actual, lo muestra el interés que despertó. Mi objetivo es brindar algunos elementos del tema desde la perspectiva jurídica, es decir, analizar cómo la normativa asegura, o quizás no, ciertos derechos a los padres y a los hijos, y fija ciertas obligaciones a los estados. Me referiré en particular a la Argentina, pero también citaré normativa y jurisprudencia extranjera o internacional. Mutatis mutandi, las cuestiones son análogas en muchas partes del mundo, al menos en los países de nuestra tradición cultural. Abordaré conceptos como libertad de enseñanza, responsabilidad parental, autonomía, interés superior del niño, libertad religiosa y de conciencia, ideario de una institución educativa, autoridad de los padres, etc. Tengo una mala noticia, que es que hoy no nos vamos a ir con todas las respuestas, evidentemente, es más, quizás vamos a irnos con más preguntas todavía, porque hablar de educación, de la paternidad, de los niños, es hablar de la vida misma, ¿no? Hay miles de perspectivas de análisis, son temas muy amplios. ¿Qué responsabilidad tienen los padres? ¿Y cuál es el Estado? ¿Cómo se delimita o se integra lo estatal con lo privado? ¿Qué pasa con una institución educativa que no es fiel a su ideario? ¿Cómo educar también en el respeto a la diversidad? De nuevo, entonces, voy a brindar estos elementos que espero nos ayuden, al menos como disparador, para continuar enriqueciéndonos. Tenemos que contar con información y poder defender ciertos derechos que consideramos fundamentales en una sociedad cada vez más plural y frente a un Estado cada vez más intervencionista. Karim, te pido si podés silenciar a todos. Sí. Sí, ahí ya lo silencié. Bueno, salvo menciones al inicio sobre educación en general, que considero necesarias, la faceta en que me voy a centrar, reitero, es la jurídica, ¿no? Vamos a tratar de respetar los tiempos. Estimo hablar, no sé, hasta cerca de las 7, para después dedicar unos minutos a las preguntas. Dicho esto, y antes de seguir, quería aclarar cierta terminología, ¿no? O sea, la referencia a los padres la debemos entender en general al papá y a la mamá, o a quienes hagan sus veces en caso de faltar esto, o sea, a sus representantes legales. En el castellano no tenemos, como sí en el inglés, por ejemplo, la palabra genérica parents. Y la referencia a los hijos o a los niños implica a niñas, niños y adolescentes,
a mujeres y a varones. En inglés también tenemos la palabra genérica child. Por otro lado, ¿qué son las convicciones?, que titula esta disertación. En lo que importa a este trabajo, las convicciones son las ideas fuertemente arraigadas en las personas, de naturaleza filosófica, ética, moral, religiosa, política, ideas que ostentan un grado de seriedad y coherencia importante, y que de las mismas se sigue la forma de conducirse, la forma de actuar en la vida personal, en la vida familiar, social. Es el sistema de ideas, de pensamientos, de creencias fundamentales de la persona, la cosmovisión, cuyo respeto es central para que cada uno pueda cumplir su plan de vida. Voy ahora a compartir pantalla. Nosotros vamos ahí consigné un temario, supongo que lo ven, una introducción, hablando de educación, el segundo punto también, para después ya entrar en la Constitución argentina, en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, en otras normas internacionales. Voy a hacer una mención especial de la Declaración de Derechos Humanos, que es la especial mención al derecho preferente de los padres. Después hablar de la legislación argentina, de estos deberes y derechos implicados según la jurisprudencia, por ejemplo, la educación contraria a las convicciones de los padres, la educación en el hogar o rechazo a la escolarización, lo que es el homeschooling, y a veces los conflictos también entre los padres y los hijos, para terminar con unas conclusiones. Como resumen, voy a tratar de argumentar acerca del deber derecho de los padres de educar a sus hijos, del derecho de hacerlo conforme a las propias convicciones, lo que supone la posibilidad de elegir establecimientos, así como de objetar contenidos o métodos que las violenten. En tercer lugar, el derecho de los hijos a ser educados, y a que la educación sea integral, o sea, que comprenda a todas las dimensiones de la persona. En cuarto lugar, la obligación del Estado de garantizar la educación de los niños. En quinto término, el deber de los hijos de respetar la autoridad de sus padres. Evidentemente, la autoridad nunca va a implicar el ejercicio de un poder o la cosificación del niño, sino la búsqueda de su bien, o sea, aquello que reclame su mejor interés. Luego, el derecho de los hijos, alcanzado cierto grado de discernimiento o de madurez, y en forma gradual, de gozar de autonomía en cuestiones atinentes al proceso educativo. Por ejemplo, las opciones en materia ideológica o religiosa. Una premisa que quizás es una verdad de perogrullo, pero fíjense cómo está puesta en los tratados. Partimos de la base de que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, a la que la propia sociedad y el Estado deben proteger como tal, evitando injerencias arbitrarias en su plan de vida. O sea, la familia no es un elemento cualquiera, ni uno más, sino que es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Los tratados, reitero, usan ese artículo determinado, un artículo singular, masculino, el elemento natural de la sociedad. Así está puesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahí consigno los artículos por si les interesa, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos estos pactos tienen jerarquía constitucional en nuestro país. En la Convención Americana, o sea, el Pacto de San José de Costa Rica, etc. También en otros instrumentos, internacionales, hay prescripciones análogas, no sé, puedo hablar de la Carta Africana de Derechos Humanos, y así otros. Bien, sigamos. Proceso con 4 sujetos, ¿no? Claro, identifico 4 sujetos intervinientes en este proceso: los padres, los hijos, el Estado y las instituciones educativas. Por supuesto, puede haber otros actores, pero me centro en estos 4 a los fines de la exposición. Veamos ahora entonces ciertos principios básicos en que se asienta el vínculo entre padres e hijos en lo que hace a la educación. Arriba dije, digamos, que la familia es el elemento fundamental de la sociedad, y que es obvio que la familia es la primera comunidad educadora, cuya tarea primordial
pero también es obvio que la familia no es la única ni exclusiva comunidad educadora. Pero lo que quiero marcar es que se trata de respetar las competencias de cada actor educativo como sus específicas contribuciones. De parte de los padres, y perdón la reiteración, este deber derecho de educar a sus hijos y de hacerlo conforme a sus convicciones. O sea, es un deber natural y que al propio tiempo constituye un derecho. O sea, resulta incontrastable el hecho de que convertirse en padre genera la educación de educar, ¿no? Y tarea que siempre hay que llevar con miras al mejor interés de los niños. La verdad que convertirse en padre es al mismo tiempo convertirse en educador. De parte de los niños, el derecho a recibir una educación integral, y a la vez la obligación de respetar la autoridad de los padres. A lo que cabe añadir el derecho de conducirse en forma autónoma, progresivamente, conforme al grado de madurez que vayan alcanzando. No hay que tenerle miedo a la palabra autoridad. Al contrario, la autoridad es un espacio de crecimiento. Autoridad viene de augere, o sea, aumentar, hacer crecer, desarrollar. El que ejerce autoridad busca que la persona crezca. La autoridad sabemos que se gana. Nuestros hijos nos la tienen que reconocer, reconocernos en cierto sentido como maestros. Es claro que hay un mal ejercicio de la autoridad cuando cosificamos al otro, o sea, no lo vemos como un sujeto, entonces se pasa de la autoridad, que es algo que se gana, que se reconoce, al poder, el cual se impone. Y tengamos en cuenta que las decisiones en materia educativa, y en general las acciones derivadas de la relación entre los padres y los hijos, deben guiarse teniendo presente el mejor interés, ¿no? Acá tenemos el concepto tan conocido de interés superior del niño, puesto en la Convención de los Derechos del Niño. Este concepto de interés superior es un concepto indeterminado, que habrá que ver en cada caso. Hay una definición que es, digamos, la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos, etc. Y a la larga también decimos que es un principio que legitima las decisiones. A mí me gusta más la traducción inglesa y no la que es en castellano, porque la traducción inglesa en los tratados habla de the best interest of the child, ¿no? Se habla de, o sea, juzgo más apropiada, es lo que reclama el mejor interés, ¿no? O sea, hay que atender en cada caso al mejor interés, ¿no? Porque el interés superior quizás a veces confunde. Por supuesto que el tercer sujeto es el Estado, porque es claro que a través del sistema que gestione o autorice debe garantizar la educación de los niños desde la temprana edad. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice que no solo toda persona tiene derecho a la educación, sino a recibirla en forma gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Finalmente, el cuarto sujeto son las instituciones educativas, de la naturaleza que fueren. Es el lugar de encuentro, de adquirir conocimientos, de adquirir valores, de sociabilizar. Más adelante me voy a referir a lo que son las diferentes gestiones, a la cuestión de los idearios, etc. Bien, qué desafío todo esto, ¿no? Tan difícil como, bueno, gratificante, como complejo, como apasionante. Desde mi punto de vista, se trata de preparar a los niños para que puedan desempeñarse con responsabilidad y autonomía en la sociedad, como buenas personas y buenos ciudadanos. El concepto de autonomía es un concepto que yo también rescato, que es importante, autónomos, ¿no? Autónomos, autonomía, es esa capacidad de darse las propias normas, de sus propias reglas, lo que implica entonces la capacidad de autoconducirse, de ir tomando decisiones por sí. Volveré sobre este tema. Bien, a través de la educación, bueno, nuestros hijos van a poder descubrir aquello que los hace únicos, su dignidad, su identidad, y abrazar la verdadera libertad para así realizarse como personas y ser felices.
La Convención sobre los Derechos del Niño dice que la educación debe estar encaminada a que el niño desarrolle su personalidad y actitudes, a que respete los derechos humanos, a que respete a sus padres y su propia identidad cultural, y que se prepare para que asuma una vida responsable en una sociedad libre. ¿Qué nos exige este proceso? Evidentemente, en primer lugar, brindar amor, porque es la base imprescindible para que los niños crezcan en autoestima. El amor, digamos, el hecho de ganar en confianza, en seguridad en sí mismos, de reconocerse valiosos, es lo que va a favorecer su autonomía, que irán ejerciendo de nuevo en forma gradual. Pero el ambiente o el clima de amor, de comprensión, es fundamental en la educación, genera estabilidad. Por otro lado, exige mirar a la persona en su integralidad, o sea, porque educar, digamos, no solo comprende la transmisión de conocimientos y el desarrollo de la fase intelectual, sino principalmente la transmisión de valores. Entonces aquí es donde hay que tener presente la otra parte del derecho de los padres, o sea, la obligación de educar, pero el derecho de hacerlo conforme a sus propias convicciones. En otras palabras, de acuerdo a su propio sistema de ideas y creencias. Y finalmente, digamos, en esta lista arbitraria, digo que también la educación exige potenciar habilidades, trabajar en las propias limitaciones del educando y estimular el espíritu crítico. Bueno, antes de entrar en la Constitución argentina, ya más lo jurídico, me pregunto qué implica privar a nuestros hijos de una educación integral. Yo creo que privar a nuestros hijos de una educación integral o las deficiencias graves en la educación, constituyen una forma de abandono. Sé que parece arriesgado usar la palabra abandono, más relacionado al hecho físico de la ausencia, pero evidentemente una educación sin reglas, una educación sin referencias morales, solo centrada en aspiraciones materiales, con la idea de que, no sé, únicamente el consumo genera felicidad, o sometida a una excesiva sobreprotección también, y comporta una forma de abandonar a los hijos, una forma de, si queremos, de desistir, de renunciar, de hacerse a un lado de algo que me toca. O inclusive cuando hacemos todo lo posible para proyectar en los niños nuestras propias aspiraciones. Esto es fácil decirlo, pero complejo hacerlo. Ni la presencia invasora ni la ausencia, porque la ausencia hace sentir orfandad. Yo estoy cada vez más convencido que lo primero es estar presentes, siempre. Estar presentes sin ser controladores, porque los padres controladores anulamos a nuestros hijos, no los dejamos crecer. Hoy quizás el problema más pasa por la ausencia, ¿no? Quizás estamos los padres tan concentrados en nuestra vida, tan ocupados, que dejamos las cosas principales, como hablar con nuestros hijos. A veces descuidamos esta responsabilidad, no acompañamos. Traje acá dos viñetas, fíjense, dos imágenes. La primera hace referencia a la historia de Peter Pan, que él vivía en Neverland, el país del nunca jamás. Era una isla sin reglas, sin responsabilidades. Y ahí es un poco lo que yo decía, los niños no crecían, porque donde no hay reglas, donde no hay responsabilidad, los niños no crecen. Y la otra, esta bueno, que acá lo que podemos ver es, claro, la presencia, ¿no? La presencia. En cada una, fíjense que los padres están presentes, para que a la postre puedan nuestros hijos ser ellos mismos. O sea, ni ausente ni demasiado cerca, es un equilibrio difícil. Bien, vamos a la Constitución argentina. Sé que hay algunos del exterior, pero bueno, mayormente acá el público es de este país. La Constitución argentina más bien parca en normas de educación. Todo esto fue ampliado con los tratados. El artículo 14 indica así genéricamente el derecho de enseñar y aprender, de ahí se deriva la libertad de enseñanza, que bueno, de nuevo, después está ampliada en los tratados, ¿no? Esta libertad de enseñanza, en lo que aquí nos interesa, es la posibilidad de optar por una educación alternativa a la que gestiona el Estado, y más aún con la garantía de que éste no va a interferir
con los padres en el tipo de educación que quieren brindar a sus hijos, con los límites debidos, ¿no? Esto de la existencia de instituciones de gestión privada es concreción de la libertad de enseñanza, esta concreción de la diversidad de opciones educativas. Tengamos en cuenta que siempre las opciones enriquecen, desafían la uniformidad, si no, vamos a un totalitarismo educativo. Esto es una realidad presente en la Argentina, está en la Ley de Educación Nacional, y esta Ley de Educación Nacional afirma, digamos, la libertad de enseñanza y además proclama el derecho de los padres o tutores de elegir para sus hijos las instituciones educativas que respondan, cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas. Eso dice la Ley de Educación Nacional. Como consecuencia de ello, bueno, pueden gestionar servicios educativos, no sé, las confesiones religiosas, las sociedades, las cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, además de personas físicas, ¿no? Esto es algo presente a nivel, digamos, de educación inicial, media, secundaria y universitaria también. En Argentina hay una incidencia bastante importante del sector privado en la prestación de servicios educativos. El sector privado en general, puede ser confesional o no, en algunas jurisdicciones más, menos, pero bueno, quizás más a medida que las personas crecen, digamos, hay más presencia de gestión privada, quizás menos en el primario y más en el secundario y en la universidad. Y también depende de la jurisdicción. Bueno, no es el tema que quiero desarrollar. Acá sí quiero mencionar quiero hacer una referencia al concepto de educación pública, al menos como rige en la Argentina. Porque tiene un alcance específico, amplio, porque no se identifica, como a primera vista pudiera pensarse, con educación estatal. Educación pública se relaciona, antes bien, con educación oficial, que puede gestionarse tanto a través del ámbito estatal como del ámbito privado. O sea, pública es aquella educación reconocida por el Estado, pero que no implica que la gestione éste. O sea, la terminología concreta, seguramente esto ya lo saben ustedes más que yo, es referirse a educación pública de gestión privada y pública de gestión estatal. Estas dos gestiones deben integrarse, articularse, dialogar. O sea, no hay que plantear el tema desde la antinomia, estatal o privado, lo estatal bueno, lo privado malo, lo privado bueno, lo estatal malo. Todo lo contrario, hay que plantearlo desde la integración, desde la libertad, desde el pluralismo, del enriquecimiento. Y la gestión privada tampoco debe encerrarse, o sea, debe ratificar, creo yo, su identidad, pero también debe educar en el diálogo y el respeto a las diferencias. Puedo yo dar fe de ello como alumno y como docente, tanto en gestión privada como en gestión estatal. Bueno, esto de gestión privada estatal surge también de la Constitución en el artículo 75, inciso 19, que habla de educación pública estatal. Eso se infiere que existe también la pública no estatal. Es verdad que lo privado, por definición, nos remite a algo que contrasta con lo público, pero la verdad que el Estado reconoce y fiscaliza a la gestión privada porque la educación es un bien público, porque está abierta, dirigida a todos, porque confiere títulos oficiales, debe rendir cuentas, tiene control de aranceles, y además, fundamentalmente, porque es concreción de la libertad de enseñar. Bueno, los tratados, no quiero ser muy tedioso con esto, pero los tratados, la verdad que amplían muchísimo lo que dice la Constitución. Ahí tienen los tratados, que son, en cierto sentido, los que ya nombré, pero bueno, más allá de que se garantiza el derecho de toda persona a la educación, y que el objetivo es el pleno desarrollo de la personalidad, etc. Por ejemplo, voy a volver más adelante, pero la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Bueno, también garantiza la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Este derecho
incluye la libertad también de manifestar esa religión por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. O sea, existe un derecho a ser educado, existe un objetivo de la educación que es desarrollar la persona en su totalidad, los padres son los primeros educadores, y la libertad religiosa es un derecho de todos, de los padres y también de los niños. Bueno, hay normas análogas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Acá sí quiero mencionar que este pacto, bueno, en el artículo 18, se ha hecho una observación general, Naciones Unidas, como un comentario a este artículo, y ahí se menciona que la educación, digamos, que ejercen los poderes públicos no debe adoctrinar a los educandos. Bueno, y la Convención de los Derechos del Niño tiene prescripciones de gran valor sobre el tema. Primero, bueno, dice que la familia debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Y bueno, garantiza, bueno, la educación, etc. Y también asegura la libertad de los particulares para establecer y dirigir instituciones de enseñanza. Bueno, también garantiza lo de la autonomía progresiva, etc. Bueno, hay algunas otras normas internacionales, ahí las cito, no voy a detenerme tanto, sí, quizás en la última que ven en la pantalla, es una declaración de Naciones Unidas. Es verdad que una declaración no tiene como naturaleza obligante, pero es un documento específico que habla de las convicciones, y este documento es elocuente la mención que hace a que los padres tendrán derecho de organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones. Y habida cuenta de la educación moral en que crean que debe educarse el niño. Entonces, la familia como, digamos, sujeto jurídico que tiene derecho a organizar la vida de conformidad con sus convicciones. Bueno, entonces, ahora sí me meto en esta mención al derecho preferente de los padres, que está en la Declaración Universal, artículo 26. Lo leo. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La verdad que lo expresado es claro, es clarísimo, y la mención al tipo de educación tiene como un alcance amplio. O sea, primero, que el Estado tiene que facilitar la educación de gestión privada. Ya lo vimos, garantizándose una oferta plural, digamos, que razonablemente cubra los diferentes tipos de educación demandadas por los padres. A veces no es posible, no en todas las comunidades uno puede elegir la educación que concuerde exactamente con lo que uno quiere. Además, en este tema es fundamental el tema de la financiación. Bueno, no voy a desarrollar ahora eso. En segundo término, que en las instituciones educativas del Estado se evite enseñar a los niños contenidos contrarios a las convicciones de sus padres. Porque, bueno, se podría afectar este derecho preferente. La verdad que una educación absolutamente objetiva o neutral es difícil. O sea, porque muchas materias no son susceptibles de una neutralidad y objetividad absoluta. Pero quizás tendría que haber mecanismos en algunas materias de exención, exención de concurrencia a los alumnos. Acá, evidentemente, lo que no se puede es adoctrinar a los niños en una ideología determinada. O sea, debe respetarse el pluralismo o bien preverse exenciones, sobre todo en las materias de mayor importancia para las familias. Este derecho preferente encuentra fundamento en el principio de subsidiariedad en materia familiar, en lo que hace a la educación en particular, o sea, en virtud del cual el Estado debe respetar la libertad e iniciativa de las familias,
a elegir su propio destino o proyecto de vida. O sea, el Estado no puede interferir en las competencias propias de la familia, sino al contrario, ayudar a que puedan satisfacerlas, o intervenir solo cuando aquellas, o sea, las familias no puedan cumplir su cometido. Esto enlaza, en definitiva, con el respeto que merece la vida privada y familiar, que también lo dice la propia declaración. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, etc. La familia tiene derecho a escoger la ideología en todos los planos de su accionar y pensamiento humano, transmitirla a sus miembros, a las nuevas generaciones, y conducirse en la sociedad de acuerdo con dicha ideología. O sea, es parte como de su autodeterminación. Y acá quiero hacer una mención, bueno, hay una línea que no sé quién la hizo, una mención al ideario de una institución educativa, ¿no? A ver, un ideario, lo sabemos, es el conjunto de principios que orientan y dan forma a la institución. La pedagogía que sigue, cómo se estructura. Inspira qué se hace y cómo se hace. Más en el fondo, claro, da cuenta de la visión del hombre y del mundo que tiene la misma. O sea, el ideario le da la identidad, es la gran definición. Y este ideario es el que permite a los padres elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. También a los docentes y no docentes a decidir libre y responsablemente la aceptación de su tarea, y a la comunidad educativa toda a asumir los principios y criterios educativos y morales que inspiran el PEI, ese proyecto educativo institucional. Ese PEI que es singular de cada establecimiento, que otorga coherencia, que es un trabajo de toda la comunidad, es una labor colectiva. O sea, yo creo que para ser coherente, si les enseño a los alumnos, yo gestor educativo, algo diferente o algo que contraste con el ideario, estoy cometiendo una falta, porque estoy faltando como a un compromiso que tomé con los padres, que eligieron esa institución. Bien, sigamos. La legislación argentina, acá cito 4 leyes, empezamos con el Código Civil. El Código Civil, bueno, saben que rige a partir del 2015 el nuevo Código Civil, nacional del 2014. Dice que es menor de edad la persona que no cumplió 18 años, cataloga como adolescente a quien cumplió 13. El Código Civil argentino modificó el instituto que rige las relaciones entre padres e hijos, la dejó de lado lo que era la patria potestad por la responsabilidad parental, que es una modificación no solo terminológica, sino principalmente de enfoque. O sea, está muy bien porque procuró reforzar la consideración de los niños como verdaderos sujetos de derecho, a quienes los padres debemos guiar a lo largo de su crecimiento. Después fija algunos principios, bueno, el interés superior que ya vimos, fija la autonomía progresiva que ya vimos, y el derecho del niño a ser oído, a que su opinión sea tenida en cuenta. La responsabilidad parental es ese conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de sus hijos, para su protección, desarrollo y formación integral, mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. El anterior código decía desde la concepción, bueno, ahora no lo dice, inocentemente o no inocentemente se quitó. Bueno, no voy a enumerar acá los deberes y derechos de los padres, pero sí no puedo eludir el deber de educarlo. Dice, y de respetar al niño y adolescente a ser oído y a participar de su proceso educativo. Bueno, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del 2005 también proclama el interés superior. Fija como pauta de las políticas públicas el fortalecimiento del rol de la familia, esto en la efectivización de los derechos,
y establece que la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos. Naturalmente afirma el derecho a la educación, de nuevo que debe tender a la educación integral, y declara el derecho a la libertad, que comprende que los niños tengan sus propias ideas, creencias o cultos, según el desarrollo de sus facultades, bajo la orientación de los padres. La Ley de Educación Nacional es la ley marco en la materia. Nosotros sabemos que la Ley de Educación Nacional fija el marco, la política educativa, pero la responsabilidad de la gestión educativa es de cada jurisdicción. Acá es donde fija la educación como un bien público. Indica que la familia es el agente natural y primario de las acciones educativas. La integralidad en la educación es mencionada reiteradamente. Y la educación tiene que mirar todas las dimensiones de la persona, esto lo dice la ley. Y es significativa, esto me parece importante remarcarlo, la mención que la ley hace de la libertad de conciencia, estableciendo que es un derecho de los alumnos, artículo 126, y un deber que se tiene con respecto a los miembros de la comunidad educativa por parte de los propios alumnos, artículo 127, de los docentes, artículo 67, y de los padres, artículo 129. Por último, esta ley de Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Esta es una norma que ya la conocemos, pero muy importante esta cuestión al respeto, ahí sí, al ideario institucional, cuando se trate de implementar el Programa Nacional de Educación Sexual. Este artículo 5 hay que defenderlo. Este tema, así como otros en los que en su base hay diferentes posiciones ideológicas, ya lo dijo el padre Medina al inicio, aborto, ideología de género, etc., deben enseñarse con respeto a los ideales institucionales y a las convicciones de los padres o de los educandos. Esto tiene que quedar claro, la herramienta está. Bueno, vamos a ver en la jurisprudencia cómo fue definiendo algunos conflictos. Por ejemplo, esto de manera orientativa, ¿no? O sea, cuando se alegó o cuando hubo abuso por parte de cualquiera de los sujetos intervinientes. En cuanto a educación contraria a las convicciones de los padres, creo que es el tema más actual y de mayor interés, ¿no? Los padres pueden controvertir contenidos, pueden controvertir métodos, son en definitiva situaciones de objeción de conciencia. Una nota al margen, ustedes quizás leyeron que esta semana un tribunal de Madrid ordenó al ayuntamiento de Getafe, ahí en las afueras, la retirada de unas guías sexuales denominadas rebeldes de género, las que sin perjuicio de otros temas, el amor, el lenguaje, etc., bajo el lema "apagá la tele, encendé tu clítoris", demuestran, por ejemplo, las bondades de la masturbación, o bien atacan la figura de la Virgen María. A mí, les confieso, me parece muy bien que se eduque en el cuidado del propio cuerpo, que se traten de eliminar ciertos estereotipos. Me parece muy bien educar en la igualdad, que es el objetivo de esa colección, pero realmente en las guías estas se adoctrina sobre prácticas que en todo caso pueden ser contrarias al tipo de educación que los padres quieren para sus hijos. Los invito a leer las guías, son 6, se encuentran fácilmente en internet y consignan rebeldes de género. Cierro esta nota al margen y entonces me refiero a cierta jurisprudencia europea sobre la educación contraria a las convicciones de los padres. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un fallo llamado Helsen con Dinamarca, y se resolvió la demanda de 3 matrimonios que se oponían a la enseñanza de educación sexual integral en el nivel primario, a partir de una reforma que había habido en Dinamarca. Y no había ninguna exención de concurrir. Si bien el tribunal admitió que los padres, como deber natural, les incumbe prioritariamente asegurar la educación y la enseñanza de sus hijos, y que en dicho marco pueden exigir al Estado el respeto a sus convicciones religiosas y filosóficas, agregando además que el Estado no podía perseguir una finalidad de adoctrinamiento contraria a las convicciones,
Lo cierto es que en el caso concreto el Tribunal de Estrasburgo no admitió el planteo por considerar que la formulación del plan de estudios era de resorte del Estado, el cual goza de un amplio margen de apreciación en su elaboración, y que no está vedado incluir contenidos que puedan afectar directo o indirectamente cuestiones religiosas, siempre que los mismos sean abordados de manera objetiva, crítica y pluralista. Añadió el fallo además que quedaba indemne la libertad de los padres de enviar a sus hijos a escuelas privadas, que están en Dinamarca fuertemente subvencionadas con fondos públicos, o inclusive educarlos en su propia casa, sistema autorizado por la ley danesa. El tribunal llegó a la conclusión que el sistema no presentaba una finalidad de adoctrinamiento, algo que sí era prohibido, y por lo tanto no autorizó la exención. Hubo otro fallo llamado Folguero, un fallo muy dividido, un grupo humanista objetó un curso obligatorio sobre cristianismo, religión y filosofía, alegando que el mismo no era impartido de manera neutral, sino que con un especial énfasis en brindar a los alumnos una educación cristiana. El tribunal hizo lugar al planteamiento, no solo por considerar la ausencia de objetividad del curso, sino además teniendo presente las dificultades para obtener la exención. También el Tribunal Europeo consideró violado el derecho de los padres a que se respeten sus convicciones religiosas y filosóficas en otro fallo llamado Senguin, con Z, análogo al anterior. Se trataba de un curso de cultura religiosa y ética que brindaba una determinada interpretación del Islam, diferente a la que tenía la parte reclamante, y es necesario apuntar que se preveía la dispensa para los alumnos de religión cristiana o judía, no así para los musulmanes. Analizado el currículo, se llegó a la conclusión de la falta de neutralidad de la enseñanza y del particular sistema de exenciones. Habilitaba la exención a algunos y a otros no. Fuera de la jurisprudencia europea, hace poco tiempo la Corte Suprema Argentina declaró la inconstitucionalidad de una ley educativa en la provincia de Salta, en cuanto establecía entre sus objetivos la enseñanza religiosa dentro del sistema escolar. La Corte llegó a la conclusión, a pesar de que la enseñanza no era obligatoria, sino que se brindaba opción a los padres, y a pesar de que no implicaba proselitismo, o sea, no era catequesis, pero bueno, algunos considerando que en principio yo no estoy de acuerdo, pero que se considera discriminatorio la ley, digamos, salteña, que en definitiva es una derivación de lo que la Constitución salteña decía. O sea, había como una discriminación encubierta. En torno a la educación en el hogar o rechazo a la escolarización obligatoria, que cada vez tiene cierto arraigo, no digo en Argentina, pero en el mundo es un fenómeno creciente, lo que es el homeschooling, presenta diversas motivaciones, y la verdad que es difícil, porque hay muchos intereses en juego, ¿no? La libertad de los padres, los derechos de los hijos, las obligaciones de los estados, etc. Cito el renombrado caso de Estados Unidos desde hace muchos años, Wisconsin contra Yoder. El tribunal avaló la negativa de padres de la comunidad Amish de cumplir con la educación obligatoria establecida en Wisconsin para los niños hasta los 16 años. La Corte no solo se basó en el ejercicio de la libertad religiosa de los progenitores, sino también en considerar que el tipo educativo que recibían los menores era el más idóneo para el estilo de vida que llevaba dicha comunidad. Era una comunidad, una vida rural, de agricultores, tradicional, familiar, con un idioma propio. Entonces cabía la pregunta de por qué educarlos de otra forma si los padres deseaban que sus hijos fuesen campesinos, y eso seguramente seguirían esa senda. El Tribunal Europeo se ocupó de esa cuestión en el caso Conrad. Los demandantes rechazaban la escolarización obligatoria por motivos religiosos, repudiaban la educación sexual que se recibía, había otros agravios, se contaban cuentos de brujas, de hadas, bueno, etcétera, etcétera. Y alegaban además como una violencia psicológica en el entorno escolar. El tribunal declaró inadmisible la petición, afirmando en sustancia que el respeto a las convicciones de los padres solo se sostiene en la medida en que no entra en conflicto con el derecho de los niños a la educación, y que además los estados al organizar la enseñanza pueden prever diversos sistemas, y en el caso concreto se había optado por la escolarización obligatoria. Es importante acá subrayar que el tribunal
dice que la educación primaria en la escuela no solo es importante para la adquisición de conocimientos, sino que es un fin importante para la integración y las primeras experiencias del menor con la sociedad. Bien, en la Argentina hubo un planteamiento judicial sin que se llegue a un planteamiento judicial con la comunidad menonita de tipo Amish o Amish en La Pampa, en Guatraché, y ahí se llegó a un acuerdo a través del cual los niños recibirían una educación formal en el seno de la propia colonia, garantizándose ciertos contenidos mínimos, en particular el aprendizaje del idioma castellano, porque la comunidad se sigue hablando como un alemán antiguo, etc. Bueno, me quedan pocos minutos. Más adelante, digamos, recientemente, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Español dictó una sentencia que avaló el sistema de escolarización obligatoria, analizando todas estas normas en juego. Bueno, no voy a hacer mención ahora del fallo, pero yo creo que el tema del homeschooling, digamos, si bien resulta una práctica creciente, la falta de escolarización nunca debe implicar, es obvio, una ausencia de educación, que es un derecho de los niños. Por ello el Estado debe ejercer un control y verificar que al optarse por dicho sistema, cada niño reciba contenidos mínimos que estén prescritos. O sea, la enseñanza también se convierte en abusiva, por lo tanto inconstitucional, cuando conduzca a un aislamiento del educando, o sea, limitando gravemente la posibilidad de interrelacionarse. Y cuando no alcance un mínimo de instrucción, los capacite para la vida social. El tema de los conflictos entre padres e hijos puede ser desde la elección del colegio, de una actividad extracurricular, determinada opción en materia ideológica o religiosa. Son situaciones que pueden generar diferencias más o menos marcadas entre padres e hijos. Es evidente que estos no pueden hasta cierta edad o grado de madurez cuestionar las decisiones paternas, porque no están capacitados para ello, pero la clave pasa por delimitar a partir de cuándo es posible. Y también es evidente que hay que distinguir de qué tipo de decisiones se trata, porque hay algunas más trascendentes que otras. No es lo mismo tomar una clase de idioma que adscribir o comenzar a participar de determinado grupo ideológico. No sé. Y esto ad infinitum, no es lo mismo, no sé, hacerse un tatuaje que elegir el colegio, digamos. O sea, no... por eso hay que ver cada situación. La verdad que lo que es más frecuente es que se diriman conflictos entre los progenitores, por ejemplo, en torno al modelo educativo elegido por uno de ellos cuando están separados. Hace poco hubo un fallo de un juzgado de familia en Tigre que, bueno, no sé, se trataba de el padre o la madre, no importa, quería doble jornada y el padre o la madre quería simple jornada. Entonces, de un menor de 5 años, en este caso porque así lo reclamaba el mejor interés, esto de que se legitima la decisión con ese principio, se decidió no sobrecargarlo con una doble jornada, pero bueno, debiendo estudiar inglés 1 o 2 veces por semana a la tarde. Bueno, pero en líneas generales los criterios indican lo siguiente. La cuestión religiosa sí es inherente al ejercicio de la responsabilidad parental, o sea, comprende su contenido, ¿no? Las discrepancias en la materia deben resolverse armonizando, además, el derecho fundamental de libertad religiosa de los padres, pero también de los hijos. Los progenitores, de acuerdo a lo que se viene analizando, ostentan el derecho de educar a sus hijos. Perdón, ya sigo. Un segundo. Y ni la responsabilidad parental, ni la libertad religiosa deben ejercerse de manera abusiva, bajo presión moral o autoritarismo, en definitiva, de manera contraria al interés. Esta declaración que yo decía de Naciones Unidas del 81 dice que la práctica de la religión o las convicciones en que se educa a un niño no debe perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral. Por otro lado, los niños, como sujetos de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, son guiados por sus padres en el ejercicio de este derecho conforme a la evolución de sus facultades. Esto es
Claro, digamos, no es lo mismo un niño de 8 años que un niño de 15. Bueno. Y los niños pueden conducirse en forma autónoma en la materia, aunque en forma gradual y proporcionada a la naturaleza e importancia del acto. Bueno, vamos a algunas conclusiones. Todo esto yo creo que está garantizado y surge del plexo normativo que yo mencioné. O sea, los padres tienen la obligación de educar a sus hijos, educación que es necesario procure abarcar las dimensiones más importantes de la persona y lo forme en una libertad responsable, para que así se desempeñen en la vida social. Segundo, los padres son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos, en la que el Estado tiene un rol fundamental pero subsidiario. Tercero, el defecto o la carencia de una educación integral implica una forma de abandono. Esto corre por mi cuenta. Cuarto, el deber de los padres es a la vez un derecho que ejercen a partir de educar a sus hijos conforme a las convicciones propias, sobre todo en lo que hace a la educación moral y religiosa. Quinto, en este sentido hay que garantizar el derecho de los padres de elegir para sus hijos las instituciones educativas que respondan a sus tradiciones y a su plan de vida. Sexto, también que no se los obligue a sus hijos a recibir enseñanzas que violenten las convicciones, tanto en las escuelas de gestión privada como estatal. De cualquier forma, como es impracticable un sistema que se amolde a todos, cada uno de los principios paternos, debe tratarse de convicciones consolidadas, que de verdad violenten la conciencia. El deber derecho de educar no debe afectar los intereses de los niños. Al contrario, se lleva a cabo en su beneficio, buscando el pleno desarrollo de estos, y no puede realizarse en forma arbitraria, ni mucho menos violenta. Noveno, el proceso educativo debe favorecer la dignidad del educando. ¿Por qué? Porque así también queda manifiesta la dignidad del educador. Décimo, los niños tienen derecho a recibir una educación integral que los capacite para la vida en sociedad. Ciertamente, al principio es ilógico que cuestionen las reglas o el modelo bajo el cual son educados, situación que harán valer en forma progresiva o a medida que se desarrollen en edad y madurez. Los niños deben respetar la autoridad de los padres, autoridad que se diferencia de poder, porque ya desde su etimología latina significa hacer crecer, y padre en definitiva pretende el crecimiento de su hijo, y presupone esto hacerse respetar y que el niño lo reconozca como a un maestro. El Estado tiene la obligación de garantizar la educación de los niños, gestionando sus propias instituciones, en la que no puede estar ausente una educación integral. Y permitiendo la gestión privada. 13. Para que la libertad de enseñanza sea un derecho efectivo y entonces los padres gocen de la posibilidad de elegir el tipo de enseñanza, debe brindar las ayudas económicas necesarias al sistema educativo. Esto ameritaría otro encuentro, es un tema difícil. Sepamos que el Estado hace aportes para el pago de salarios docentes con algunos criterios que están en la ley respectiva. Función social, que ejerce esa comunidad en el lugar donde se encuentre, arancel que perciba, etcétera, etcétera. A veces al 100% y otras veces a un porcentaje menor. No todos, la gestión privada tiene estos aportes estatales, sino algunos. Y esto permite, en definitiva, concretar la libertad de enseñanza. 14. El Estado tiene que apoyar a las familias en orden a que puedan desarrollarse de acuerdo a su plan de vida, siempre que ello no violente derechos de los demás o el bien común. 15. Al regular el sistema, le está vedado al Estado invadir el ámbito propio de los padres, primero responsable de educación de sus hijos, reitero, y por ello no puede obligar a que estos reciban enseñanzas que violenten las convicciones de aquellos. 16. De ahí que la educación de gestión estatal debe configurarse de la manera más objetiva posible, o bien es necesario que se prevean exenciones o determinados contenidos. No debe someterse a los alumnos a adoctrinamiento, y el Estado no puede invadir el ámbito propio de la familia. Para terminar, las instituciones educativas de gestión privada deben ser fieles a su ideario, que es el alma de la comunidad.
hay que involucrarse en todo aquello que lo afecte, y debe evitarse enseñar algo contrario a lo que surge del mismo, del ideal. No se trata de contraponer, sino de integrar armónicamente los deberes y derechos de los padres y de los hijos con las obligaciones de los poderes públicos. Creo que el pluralismo no se compadece con una educación uniforme, sino que exige dar respuesta del mejor modo posible a la diversidad que caracteriza cada vez con mayor vigor a las sociedades actuales. Con esto termino, y no sé, Karim, si hay algunas preguntas. Perfecto, Octavio. Te agradecemos. Sí, a mí me hicieron algunas por privado y veo que algunos están comentando también en público. A ver, una que me hicieron, voy a tratar de entenderla. Vos hablaste del tipo de educación, hablaste del ideario y de los modelos pedagógicos. Me preguntaban, ¿qué puede hacer la familia cuando un colegio no es fiel a su ideario? Bueno, yo lo definiría esto con una palabra, que es involucrarse. Creo que hay que partir de la base de que tiene que haber una gran sintonía entre la escuela y la familia, o sea, para evitar problemas, para tensiones, fracturas, no sé, toda la comunidad debe colaborar, debe estar alineada, padres, docentes, directivos, hay que fomentar la participación. Hay que salir del modelo este de dejo a mi hijo en el colegio y me desentiendo, ¿no? Entonces, cuando un colegio no es fiel a su ideario, bueno, las familias deben involucrarse. Porque a veces no quieren involucrarse o no les molesta que la institución falle en ese sentido, pero a veces las instituciones dicen, no, ¿para qué? No sé, ahora todo este tema del aborto, por ejemplo, había instituciones con un claro ideario contrario que no se involucraban, o que, no sé, se convocaba a un acto, una marcha, y no fomentaban la participación. Quizás para no disgustar a los padres que quizás sí están de acuerdo, pero me parece que cuando uno deja de ser fiel a su identidad, bueno, se pierde mucho, y uno traiciona a los padres. Está muy bien. Acá en el chat preguntan si uno no está de acuerdo con el colegio, si podría cambiarlo. Si podría Imagino que cambiarlo. por todo este tema del ideario. Bueno, Sí, o sea, me imagino que es parte de lo mismo. ¿Qué pueden hacer cuando sí, ya hay un chico en un colegio y el colegio cambia el ideario? sí, eso sí, pero también, A ¿qué pueden ver, hacer los colegios frente a todos estos cambios, ¿no? Porque esto interpela a todas las comunidades. Y es difícil esto de lograr la sintonía, no todos pensamos igual, mismo en colegios con un ideario. Yo creo que las instituciones tienen que trabajar mucho en su proyecto, profundizar el ideario con los docentes, hacer formación con los docentes, seguir trabajando esto. Yo decía que el PEI es algo que se va construyendo también, revisar el material, los recursos pedagógicos, y con los padres también ser claro de, bueno, uno está entrando a esta institución que tiene esta posición con este ideario, etcétera, porque la familia también tiene que colaborar. Si el 90% de las familias no están de acuerdo con el ideario, bueno, me parece ya es un colegio que perdió su identidad. ¿Mm? Y con las autoridades, bueno, defender estos principios que vimos. Están, en la ley están. está perfecto. Acá nos mantenemos en el tema, me parece, Octavio. Dice, ¿cómo actuar cuando la familia elige un colegio confesional no compartiendo los ideales religiosos y hace planteos que se enfrentan con el ideario? Y hay que trabajar con mucha prudencia, porque cada vez se da más esos pasos. A veces uno no elige los colegios exactamente por el ideario,
sino porque le queda cerca o le conviene la cuota, pero por eso digo, me parece que uno tiene que saber a dónde ingresa y respetar, porque si uno quiere cambiar las cosas, yo con este colegio no estoy nada de acuerdo y quiero cambiar, no quiero que se enseñen tales contenidos, me parece que la que está mal ahí es la familia, ¿no? Está muy bien. A ver, las limitaciones económicas impiden que muchas familias que querrían educar a sus hijos en una escuela de gestión privada no puedan hacerlo. ¿Este tema solo puede resolverse con el apoyo privado o es un tema también del Estado? Bueno, el Estado tiene la obligación de garantizar diferentes tipos de educación, con fundamento en la libertad de enseñanza, pero tampoco se puede todo. O sea, que cubra razonablemente las diferentes cosmovisiones, digamos, de las familias. Pero la única manera que tiene el Estado es financiar, centros privados, financiará como pueda para darle opciones a las familias. Porque si no, las familias de menores recursos no, como que se ve oscurecida el ejercicio de la libertad de enseñanza. Ya te cuento, amor, Está muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Qué pasa con los padres que prefieren en materia religiosa, por ejemplo, dejar que sus hijos decidan cuando sean más grandes? Y es un argumento que yo lo escuché varias veces, pero me parece que no se sostiene. O sea, no. La educación en todos los órdenes debe ser desde la primera edad, o sea, no. Porque no quiere decir que luego la persona pueda tomar caminos diferentes. Pero yo no puedo prescindir desde la temprana edad de una educación moral o religiosa, la que fuere, ¿no? Básicamente, si quiero educarlo en la fe, sería inusual que siga un camino de fe si la fe estuvo ausente en la casa. O sea, no, salvo alguna conversión que por supuesto existe. Es impactante leer, recuerdo la conversión de André Frossard, periodista y escritor francés, en un libro que se llama Dios existe, yo me lo encontré. Y cuenta que él, el padre creo que era dirigente del Partido Comunista, él fue educado en un ateísmo que se llama ateísmo perfecto, ese ateísmo que ni siquiera se cuestiona nada y se planteaban las cuestiones de Dios. Para él, un domingo era un día cualquiera, la Navidad no tenía nada especial. Y sus padres cuentan que habían decidido educarlo, o habían decidido que él eligiese la religión a los 20 años. ¿no? Y él dice, en realidad, a los 20 años, muchas veces alguien que fue educado en la fe, deja la fe, y la vuelve a encontrar 40 años después, ¿no? Como un amigo de la infancia. O sea, es difícil. Pero bueno, las conversiones existen y fue la conversión de él. Él dice, bueno, lo que no se recibe en la cuna es difícil que se reciba al entrar al cuartel, ¿no? Por la edad. Pero él tuvo una conversión como instantánea, un estupor sobrenatural que es muy interesante. Pero volviendo a la pregunta, me parece que esto es desde la temprana edad. Otra pregunta, Octavio. ¿Qué posibilidades tienen las escuelas privadas de decirle no al Estado en la imposición de enseñanzas contrarias a las creencias y elecciones de la institución y de la familia? Bueno, yo creo que las herramientas legales están. Parece que todo lo que yo leí es bastante claro. En todo caso, serán contenidos mínimos, habrá que enseñar, pero siempre, digamos, dejando la libertad para hacerlo conforme al ideario. Lo que pasa es que también es difícil organizarse, es difícil hacer amparos, a veces uno ni siquiera tiene tiempo, pero me parece que las herramientas legales están y hay que defenderlo. Esto también depende mucho de los supervisores, algunos más benévolos, otros menos, etc.
Está bien, acá creo que es una opinión más personal la que hacen. ¿Cómo ve la posibilidad de iniciar acciones legales para exigir la presencialidad de la educación? Bueno, esto hubo un fallo en Mar del Plata, no sé si lo leyeron, de un colegio de gestión privada, que salió a favor. Salió a favor. Realmente este es un tema que nos tiene muy mal a todos. Es increíble, increíble lo que se ha generado con la falta de educación presencial. Creo que todavía no vamos a saber las consecuencias. Bueno, sí, existe y de hecho está. Busquen el fallo de Mar del Plata, Justicia Federal, creo. Está bien. A ver, es que hay un montón de preguntas. Estoy tratando de ir seleccionándolas, porque ya casi estamos en el tiempo. Salvo, Karim, ¿puedo sugerir algo? A ver, por lo menos Sí, para... No, vamos a respetar el tiempo, pero si hay quizás dos personas que quieran decir algo en un minuto, podemos aceptarlo, ¿te parece? me No sé parece si... perfecto. pero solo un comentario, una pregunta de un minuto y después ya terminamos. Yo les dije que no nos íbamos a ir con todas las respuestas, ¿eh? Lo adelanté. Hay muchos temas acá para hablar. Octavio, buenas tardes desde Bogotá, Colombia, con un abrazo gigante para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes, un Habla gusto. Marcela González. Sí, sí, ¿Cómo vas? ¿Bien? bien, bien. Octavio, he escuchado muy atentamente tu conferencia, como siempre, muy brillante. Solamente te quería hacer una pregunta pequeña. ¿Tú consideras que desde la academia darle alternativas a los estudiantes de unas formas distintas de crecer y de formarse es adoctrinamiento? No, no, eso no es adoctrinamiento. ¿Mm? Eh, Adoctrinamiento, en definitiva, bueno, es difícil ahora buscar una definición, pero busca de alguna forma como el cambio de las conductas. No sé si me quiero explicar, es como una cosa más insistente, es una cosa menos aséptica, menos neutral. Por supuesto que yo estoy absolutamente de acuerdo en mostrar, es lo que corresponde, mostrar las diferencias, la pluralidad, etcétera, pero creo que el adoctrinamiento es otra cosa. Lo podemos seguir hablando, Marcela. Perfecto, pero quería escuchar tu opinión. Mil gracias, Octavio. Un abrazo. O sea, como que el adoctrinamiento, no sé si me escuchan, busca cambiar de una manera activa, busca cambiar la forma, el sistema de ideas de esa persona. Es más, como mucho más persuasiva. Esa es Correcto. una intervención más, Karim. Sí, ¿alguien que quiera activar su micrófono y hacer algún comentario? Buenas noches. Felicito a la impronta del tema. Y una sola pregunta, ya que tengo un minuto, como dijo el doctor, ¿de qué manera y de qué forma esa pseudoescuela que son los medios de comunicación, que intervienen bastante en la influencia de los niños y también de los padres, las instituciones, yo no digo que sea la iglesia o alguien, no el Estado precisamente, porque tal vez los intereses del Estado van por otros intereses, hacen de que este tema no venga a menos? Es decir, nosotros podemos escuchar atentamente cuando se hablaba de la escuela, el ideario, pero también hay que trabajar sobre los docentes que están dentro de la escuela. En consecuencia, una pseudoescuela creo que son los medios, los programas, la tele, y cómo se llega de una manera más eficaz a estos medios como estrategia para solucionar. Gracias y los felicito. Lo último que quiero decir, porque ahí vi una pregunta en el chat, digamos, que decía algo de no sé, enseñar religión es adoctrinamiento. Ahí justamente uno puede ver la diferencia que yo quise mencionar.
sobre la pregunta anterior de Bogotá. Una cosa es enseñar religión y otra cosa es catequesis. La catequesis, por ejemplo, busca ese cambio, vamos a poder decir, en el corazón o en la forma de pensar. Entonces, la enseñanza de la religión me parece que no es adoctrinamiento, es algo necesario, es hacia la cultura, hacia la cultura. Ahora, otra cosa es la catequesis. Que sí. Está bien. Sí, Octavio. Bueno, no sé si, a ver, damos la última posibilidad que alguien active el micrófono para no extendernos. El último y terminamos, entonces. Hola. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Desde Necochea, invitada por el colegio de mi hijo, muy interesante, excelente la exposición, muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos con que el colegio tiene una línea de trabajo que es la que queremos, la que elegimos para nuestra hija mayor y que ahora está nuestro hijo. Pero bueno, se ven por el tema de los subsidios estatales en la obligación de introducir determinados conceptos o determinados enfoques dentro de lo que serían las materias habituales del colegio. El colegio es muy bueno, muy contenedor, perteneciendo a una comunidad religiosa. Y nosotros trabajando y todo tenemos que estar con las antenas prendidas, viendo cómo toman todo eso los chicos, charlándolo en casa, para por ahí filtrar el Ahí estoy silenciando. Bueno, Adriana, perdón. Hola. Dejemos acá simplemente lo que digo. No entendí toda la pregunta porque hay un ruido. Pero lo que sí quiero decir es que nunca el tema de... No se puede sujetar. Ahí está, ¿me escuchan? Sí. No se puede sujetar el aporte estatal, que no es un subsidio, es un aporte estatal, a la, digamos, a la obligación de dar determinados contenidos, porque eso sería totalmente arbitrario, es totalitario, decir, bueno, como te doy, como te aporto, entonces enseña esto. Eso no va, eso hay que defenderlo. Bueno, yo les agradezco, Karim, si podemos cerrar entonces. Va a quedar grabado, trataremos de difundirlo. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Gracias a cada uno por participar en esta tarde. E iremos informando, ¿no, Octavio?, las nuevas actividades del instituto. Sí, por supuesto. A futuro. Hasta luego y buenas tardes. Gracias.